La música de Eric San. He estudiado mapas de la ciudad con sumo cuidado, pero nunca he vuelto a encontrar la Rue d'Orsay. No han sido solo mapas modernos, pues soy consciente de que los nombres cambian. Por el contrario, he indagado a fondo acerca de todos los vestigios del pasado en el lugar, y he explorado personalmente cada parte de la ciudad, fuera cual fuera su nombre, que pudiera corresponderse con la calle que yo conocí como la Rue d'Orsay. No obstante, a pesar de todos mis esfuerzos, la humillante realidad es que soy incapaz de encontrar la casa, la calle o siquiera el barrio donde, durante los últimos meses de mi precaria vida como estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Eric San. Que me falle la memoria es algo que no me sorprende. Considero que mi salud física y mental se vio gravemente alterada durante el tiempo que pasé hospedado en la Rue d'Orsay. Aunque sí recuerdo que no llevé allí a ninguno de mis escasos conocidos. No obstante, que no consiga dar de nuevo con el sitio resulta al mismo tiempo curioso y desconcertante, dado que se encontraba a menos de media hora andando de la universidad y se caracterizaba por una serie de peculiaridades que difícilmente podría olvidar cualquier persona que hubiera estado allí alguna vez. Con todo, nunca he conocido a nadie que haya visto la Rue d'Orsay. La calle se encontraba al otro lado de un lóbrego río, bordeado de almacenes, con vertiginosas paredes de ladrillo y ventanas sucias, y cruzado por un enorme y pesado puente de piedra oscura. El curso de aquel río siempre estaba sumido en sombras, como si el humo de las fábricas cercanas no dejara pasar nunca la luz del sol. También desprendía unos fétidos efluvios que no he olido en ninguna otra parte y que tal vez algún día me ayuden a localizarlo, puesto que sería capaz de reconocerlos en un instante. Más allá del puente había unas estrechas calles adoquinadas y surcadas por raíles, y luego venía la cuesta, suave al principio, pero increíblemente pronunciada después, que uno encontraba al llegar la Rue d'Orsay. Jamás en mi vida he visto otra calle tan angosta y empinada como aquella. Era prácticamente un barranco, impracticable para cualquier vehículo, que constaba de tramos de escalera en varias partes de su recorrido y que terminaba arriba del todo en un elevado muro cubierto de hiedra. Tenía un pavimentado desigual, compuesto en algunos trechos por losas de piedra, en otros por adoquines y en otros más por una tierra desnuda, salpicada de una agonizante vegetación gris verdosa. Las casas eran altas e increíblemente antiguas, tenían tejados a dos aguas y se inclinaban de forma peligrosa hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. En algunos puntos, un par de ellas situadas frente a frente, e inclinadas ambas en dirección a sus fachadas, llegaban prácticamente a tocarse en el centro de la calle como un arco, cosa que, por supuesto, impedía que gran parte de la luz del sol alcanzara la calle que había debajo. También había unos cuantos pasadizos elevados que conectaban por lo alto las casas de uno y otro lado. Los residentes de aquella calle me causaron una impresión extraña. Al principio pensé que se debía a que era gente callada y reservada, pero más tarde concluí que el motivo era que todos parecían ser muy viejos. No sé cómo llegué a instalarme en una calle así, pero no estaba yo en mi juicio cuando me mudé a ella. Había estado viviendo en muchos sitios sórdidos, de los cuales siempre habían acabado echándome por falta de dinero, hasta que finalmente di con aquella precaria casa de huéspedes de la Rue d'Orsay, que llevaba el paralítico Blandot. Era el tercer edificio desde el extremo superior de la calle, y el más alto con diferencia de todos los que había en ella. Mi habitación estaba en el cuarto piso, y era la única ocupada en él, ya que casi no había inquilinos en el edificio. La misma noche de mi llegada, oí una música extraña proveniente de la bujardilla con techo a dos aguas que tenía justo encima, y al día siguiente le pregunté al viejo Blandot acerca de ella. Me dijo que se trataba de un anciano violagambista,
alemán, un hombre mudo y excéntrico que firmaba con el nombre de Eric Sand y era miembro de una orquestina de baja estofa que actuaba en funciones nocturnas. Y después añadió que el deseo de Sand de tocar por la noche a la vuelta del teatro era el motivo de que hubiera elegido aquella bujardilla alta y aislada, cuya única ventana, situada en el hastial de la fachada, era el único punto en toda la calle, desde el cual era posible ver el paisaje que había más allá del muro en el que terminaba la cuesta. En lo sucesivo, oí a Sand tocar todas las noches, y pese a que no me dejaba dormir, el carácter extraño de su música me tenía hechizado. Aún no siendo yo una persona que supiera mucho de aquel arte, estaba seguro, no obstante, de que las armonías del anciano no guardaban relación alguna con ninguna otra música que yo hubiera oído anteriormente, por lo que concluí que se trataba de un compositor dotado de un genio insólito. Cuanto más lo escuchaba tocar, más fascinado estaba, hasta que al cabo de una semana decidí conocer a aquel hombre. Una noche, cuando volvía de su trabajo, intercepté a Sand en el pasillo de la escalera y le dije que tenía ganas de conocerlo y de oírle tocar en persona. Se trataba de un hombrecillo enjuto y encorvado que vestía ropa gastada, con los ojos azules, una cara grotesca que recordaba a la de un sátiro y una cabeza prácticamente calva. Y, al dirigirme a él, en un primer momento, pareció indignado y asustado. No obstante, mi evidente cordialidad terminó por ablandar al anciano, quien, a regañadientes, me indicó con un gesto que lo siguiera por las oscuras, rechinantes y desvencijadas escaleras que conducían al último piso. Su habitación, una de las dos únicas que ocupaban aquella bujardilla de techos sumamente inclinados, estaba en el lado oeste de la casa, el más cercano al alto muro que constituía el extremo superior de la calle. Poseía un tamaño muy grande y parecía más grande aún a causa de lo extraordinariamente vacía y descuidada que estaba. No tenía más mobiliario que una estrecha cama de hierro, un sucio lavabo, una mesa pequeña, una librería de grandes dimensiones, un atril de música metálico y 3 sillas de estilo anticuado. Había partituras apiladas de forma desordenada por el suelo. Las paredes eran de listones de madera y probablemente no habían visto nunca un enlucido. Al tiempo que la abundancia del polvo y telarañas hacía que el lugar pareciera más abandonado que habitado. Era evidente que el reino de belleza de Eric Sand se encontraba en algún mundo lejano de la imaginación. Mientras me invitaba a tomar asiento mediante señas, el anciano mudo cerró la puerta, echó el gran pestillo de madera y encendió una vela para aumentar la iluminación de la otra que había traído consigo. Después sacó la viola da gamba de su apolillada funda y, acogiéndola, se sentó en la menos incómoda de las sillas. No utilizó el atril y aún así, sin ofrecerme opción alguna y tocando de memoria, me embelesó durante más de 1 hora con compases que no había oído nunca antes en mi vida y que debían de haber sido compuestos por él mismo. Describir su naturaleza exacta es imposible para alguien poco versado en el arte de la música. Eran una especie de fuga, con pasajes recurrentes de un tipo sumamente cautivador, pero lo que me llamó la atención de ellos es que no contenían ninguna de las extrañas melodías que había oído desde mi habitación en otras ocasiones. Aquellas melodías se habían quedado grabadas a fuego en mi memoria y las había tarareado y silbado vagamente para mí mismo muchas veces, de modo que, cuando el músico dejó descansar al fin su arco, le pregunté si tendría la amabilidad de tocar alguna de ellas. En cuanto empecé a formular mi petición, el arrugado rostro satiresco perdió la aburrida placidez que había presentado durante el recital, pareciendo manifestar de nuevo esa curiosa mezcla de aprensión y enfado que había advertido en él en el momento de abordarlo. Durante un segundo me sentí inclinado a emplear la persuasión,
dado que no consideraba los vaivenes de la senilidad algo digno de ser tenido demasiado en cuenta, e incluso traté de poner en situación a mi anfitrión, silbando algunas de las melodías que había escuchado la noche anterior. No obstante, cambié de idea al cabo de un instante, ya que, en cuanto el mudo violoagambista reconoció la melodía que yo estaba silbando, el semblante se le crispó repentinamente con una expresión que escapaba a cualquier tipo de análisis, y su larga y gélida mano huesuda salió disparada hacia mi boca al objeto de taparla y silenciar la burda imitación. Al mismo tiempo, hizo una nueva demostración de su excentricidad al lanzar una mirada asustada hacia la solitaria ventana encortinada, como si temiera que algún intruso pudiera entrar por ella. Una mirada que resultaba más absurda todavía al pensar que, debido a la gran altura a la que se encontraba, la bujardilla era inaccesible desde todos los tejados adyacentes, siendo aquella ventana, según me había dicho el portero, el único punto de la empinada calle desde el cual se podía otear lo que había más allá del muro que la coronaba. La mirada del anciano me hizo recordar aquel comentario de Blandot, y de forma un tanto caprichosa me entraron ganas de asomarme a contemplar aquel amplio y vertiginoso panorama de tejados iluminados por la luna y luces urbanas que se extendía al otro lado de la cima de la colina y que, de toda la gente que vivía en la Rue d'Ussel, solo aquel músico malhumorado podía ver. Yo me levanté para ir a la ventana, con intención de descorrer aquellas cortinas anodinas, y entonces el mudo inquilino se me echó encima de manera más furiosa y alarmada que antes, señalándome esta vez la puerta con la cabeza mientras trataba por todos los medios de arrastrarme hasta ella, nerviosamente con ambas manos. Completamente indignado con mi anfitrión, le ordené entonces que me soltara, diciéndole que me iría de inmediato. El anciano relajó su presa, y al ver mi cara de enfado y agravio, su propio enojo pareció remitir. Me apretó de nuevo el brazo con más fuerza, pero esta vez de manera amistosa, haciéndome tomar asiento, y a continuación se acercó con aire triste hasta la desordenada mesa, donde se puso a escribir largo y tendido, con un lápiz en el forzado francés, propio de un extranjero. La nota que finalmente me entregó era una petición de indulgencia y perdón. Sand decía en ella que era un hombre viejo y solitario, aquejado de aprensiones y trastornos nerviosos, poco corrientes relacionados con su música y con otras cosas. Le había gustado tocar para mí, y quería que lo visitara en otra ocasión, y que no tuviera en cuenta sus excentricidades. Aún así, el anciano no soportaba interpretar sus extrañas armonías delante de otros, ni oír a otros hacer lo propio, y tampoco aguantaba que nadie tocara nada en su habitación. Antes de nuestra conversación del pasillo, no había sido consciente de que yo podía oírle tocar desde mi habitación, y me pidió entonces que, si no era mucha molestia, hablara con Blandot para trasladarme a otra más abajo, donde no se le escuchara por las noches. Él se encargaría de cubrir la diferencia en el precio del alquiler, según decía en su nota. Mientras descifraba sentado su deplorable francés, mi actitud hacia el anciano se volvió más condescendiente. Aquel hombre era víctima de dolencias físicas y nerviosas, igual que yo, y mis estudios de metafísica me habían enseñado a ser generoso con los demás. En medio del silencio, se oyó un leve ruido procedente de la ventana. El viento de la noche debía de haber sacudido la contraventana, y por alguna razón, aquello me hizo dar un respingo casi tan fuerte como el que dio Eric Sand. Cuando hube terminado de leer, le estreché la mano a mi anfitrión y me fui de allí en buenos términos. Al día siguiente, Blandot me dio otra habitación más cara en el segundo piso, situada entre las de un prestamista de avanzada edad y la de un respetable tapicero. En el tercer piso no había nadie. No tardé mucho en descubrir que el entusiasmo de Sand por mi compañía
no era tan grande como había parecido mientras me persuadía de dejar mi habitación del cuarto. No me pidió que volviera a visitarlo, y se mostraba incómodo y tocaba con desgana cuando lo hacía. Esto era siempre por la noche. Los días se los pasaba durmiendo y se negaba a recibir a nadie. Mi simpatía por él no creció, pero aún así la bujardilla y esa música extraña parecían ejercer en mí una rara fascinación. Albergaba un curioso deseo de asomarme a aquella ventana para otear por encima del muro los relucientes tejados y pináculos que debían de extenderse cuesta abajo a lo largo de la invisible ladera contraria. En una ocasión subí a la bujardilla cuando San se encontraba fuera, tocando en el teatro, pero la puerta estaba cerrada con llave. Lo que sí conseguí hacer fue oír a escondidas los recitales nocturnos del mudo anciano. Al principio solía subir de puntillas hasta el cuarto piso, donde estaba mi antigua habitación, pero después reuní el valor suficiente para remontar al quejumbroso tramo final de la escalera hasta la bujardilla. Allí, en el estrecho pasillo, frente a aquella puerta cerrada y con el ojo de la cerradura tapado, escuchaba a menudo sonidos que me llenaban de un terror indefinible, ese terror que inspiran los porteros enigmáticos y los misterios siniestros. No es que los sonidos fueran horribles, pues no lo eran, sino que contenían vibraciones que no evocaban nada que existiese sobre la faz de este planeta y que, en ciertos momentos, adquirían un carácter sinfónico cuya pertenencia a un único intérprete me resultaba casi inconcebible. Eric San era definitivamente un genio con un talento desbordante. Con el paso de las semanas, su manera de tocar se volvió más frenética, al tiempo que el anciano músico iba adquiriendo un aspecto cada vez más demacrado y un carácter más huraño que daba lástima ver. Ahora se negaba a recibirme, fuera cual fuese el momento, y me evitaba siempre que nos encontrábamos en la escalera. Entonces, una noche en que me encontraba escuchando frente a su puerta, oí los chirridos de la viola intensificarse hasta acabar convertidos en una caótica babel de sonidos, una infernal barajunda que me habría llevado a dudar de mi precaria cordura de no haber llegado hasta mis oídos desde el otro lado de aquella puerta infranqueable, una lastimosa prueba de que el horror era real. El espantoso grito, inarticulado, que solo un mudo es capaz de proferir y que surge únicamente en momentos de pavor o angustia sumamente terribles. Llamé a la puerta varias veces, pero no obtuve respuesta. Después me quedé esperando a oscuras en el pasillo, tiritando de frío y miedo, hasta que sentí los débiles esfuerzos del pobre músico por levantarse del suelo con ayuda de una silla. Creyendo que acababa de recobrar el conocimiento tras un desmayo, llamé otra vez a la puerta, a la vez que decía en voz alta quién era, para así tranquilizarlo. Oí a San ir a trompicones hasta la ventana de guillotina, cerrar la contraventana y bajar la hoja, para después acercarse del mismo modo hasta la puerta, la cual abrió de manera tambaleante a fin de dejarme entrar. Esta vez su alegría por tenerme allí era genuina, puesto que el crispado rostro se le iluminó con alivio mientras trataba de agarrarse a mi chaqueta igual que lo haría un niño a las faldas de su madre. Temblando patéticamente, el anciano me hizo tomar asiento en una silla mientras él se desplomaba en otra, junto a la cual su viola y su arco yacían tirados en el suelo de forma descuidada. El hombre permaneció un rato sentado sin hacer nada, cabeceando de manera extraña, pero dando la ligera y paradójica impresión de estar escuchando de manera muy atenta y aterrada. Seguidamente pareció quedarse tranquilo, y yendo hasta una silla junto a la mesa escribió una breve nota. Me la dio, y luego regresó a la mesa, donde se puso a escribir de nuevo rápidamente y sin parar. La nota me imploraba que por amor del cielo, y por ver satisfecha mi curiosidad, esperase donde estaba mientras él preparaba una completa descripción en alemán de todos los portentos y horrores que lo atormentaban, y yo esperé, en tanto el lápiz del mudo anciano se movía frenéticamente. Fue quizá una hora más tarde
Mientras yo seguía esperando y las hojas escritas de manera febril continuaban amontonándose, cuando vi a San dar un respingo como si hubiera percibido un indicio de algo sobrecogedoramente horrible. No había duda de que estaba mirando la ventana encortinada y escuchando en actitud temblorosa. Entonces yo mismo creí oír un sonido. Pero no se trataba de un sonido horrible, sino de una nota musical sumamente grave e infinitamente lejana, que parecía indicar que había alguien tocando algún instrumento en una de las casas de alrededor, o bien en alguna vivienda al otro lado del alto muro por encima del cual nunca había tenido ocasión de mirar. El efecto sobre San fue terrible, pues, soltando el lápiz, se levantó bruscamente de la silla, cogió la viola y empezó a hender el silencio nocturno con las melodías más frenéticas que yo había oído salir jamás de su arco, a excepción de cuando había estado escuchando al otro lado de la puerta cerrada. Sería inútil describir la manera de tocar de Eric San aquella espantosa noche. Me horrorizó más que cualquiera de las otras veces en que lo había escuchado a escondidas, porque ahora podía ver la expresión de su cara, y tuve ocasión de darme cuenta de que esta vez la razón de que tocara así era un terror absoluto. Estaba intentando hacer ruido, ahuyentar alguna cosa o ahogar algún sonido. No alcanzaba a imaginar de qué se trataba, aunque tenía el presentimiento de que debía de ser algo espantoso. San continuó tocando de manera cada vez más prodigiosa, delirante e histérica, pero conservando hasta el final los rasgos de suprema genialidad que yo sabía que aquel extraño anciano poseía. Reconocí el aire. Era una desenfrenada danza húngara muy popular en los teatros, y durante un segundo cavilé que aquella era la primera vez que oía a San interpretar una pieza de otro compositor. Los chillidos y chirridos de aquella viola furiosa eran cada vez más y más intensos y más frenéticos. El músico sudaba chorros de un modo pasmoso y se retorcía como un mono, mirando en todo momento la ventana encortinada con cara de desesperación. Sus arrebatados compases casi lograron evocarme vagas figuras de sátiros y bacantes que bailaban y daban vueltas enloquecidamente a través de hirvientes abismos de nubes, humo y rayos. Y entonces me pareció oír una nota más estridente y sostenida, que no venía de la viola, una nota tranquila, pausada, firme y burlona que llegaba desde algún punto lejano al oeste. En ese momento la contraventana empezó a verse sacudida por un ululante vendaval que se había levantado en el exterior de la casa como en respuesta al furioso recital del interior. La chillona viola de San se superó entonces a sí misma, emitiendo sonidos que jamás había creído posible que dicho instrumento pudiera emitir. La contraventana se sacudió más fuerte, se soltó y empezó a dar golpes contra la ventana. Entonces el cristal se rompió de un modo escalofriante bajo los persistentes impactos, y el gélido viento entró con fuerza en la habitación, haciendo chisporrotear las velas y revolviendo las hojas de papel que estaban encima de la mesa, aquellas en las que San había empezado a poner por escrito su horrible secreto. Miré entonces al anciano y vi que se encontraba completamente enajenado. Sus ojos azules, desorbitados y vidriosos, miraban a la nada, y su frenética interpretación se había transformado en una ciega y mecánica saturnal irreconocible que ninguna pluma sería capaz siquiera de describir mínimamente. Una ráfaga de viento, más fuerte que las demás, arrambló de pronto con las hojas manuscritas y se las llevó volando hacia la ventana. Yo salí corriendo desesperadamente en su persecución, pero escaparon a través de los destrozados cristales antes de que pudiera llegar hasta ellos. Entonces recordé mi anterior deseo de otear el paisaje desde aquella ventana, la única en la Rue d'Auseil, desde la cual se podía ver la bajada al otro lado del muro y la ciudad que se extendía al pie de ella. La noche era muy oscura, pero las luces de la ciudad siempre estaban ahí brillando, así que pensé que la divisaría entre la lluvia y el viento. No obstante, cuando miré desde aquella ventana del hastial, la más alta en toda la calle, mientras las velas chisporroteaban y la enloquecida viola aullaba al unísono con el viento nocturno,
No vi ninguna ciudad desplegada debajo de mí, ni tampoco ninguna luz acogedora que brillase en calles recordadas, sino únicamente la negrura del espacio infinito, un espacio inimaginado que bullía con vida propia y con su propia música, y que no tenía parecido alguno con nada que hubiera en la tierra. Y, en tanto yo lo contemplaba paralizado del terror, el viento apagó las 2 velas que alumbraban aquella vieja bujardilla a 2 aguas, dejándome sumido en una cruda, impenetrable oscuridad, con un caótico pandemonio frente a mí y con la locura demoníaca de aquella viola aullante a mi espalda. Yo retrocedí tambaleándome, en medio de la negrura, sin manera de encender ninguna luz, chocando contra la mesa, tirando una silla y, por fin, avanzando a tientas hasta el lugar en el que las tinieblas gritaban estridentemente con una música sobrecogedora. Salvar mi vida y la de Eric San era algo que al menos podía intentar, fueran cuales fueran las fuerzas a las que me estuviera enfrentando. En un momento dado, me pareció notar que me rozaba una cosa gélida, y yo grité, mas mi grito se perdió entre los chillidos de aquella espantosa viola. De pronto, surgiendo de la oscuridad, el arco del instrumento me golpeó en su desenfrenado vaivén aserrante, y entonces supe que me encontraba cerca del músico. Palpé el aire frente a mí, toqué el respaldo de la silla de San, y seguidamente hallé su hombro y lo zarandé, en un intento de hacerle volver en sí. El hombre, sin embargo, no reaccionó, y la viola siguió chillando sin aflojar un ápice. Llevé la mano hasta su cabeza, cuyo mecánico cabeceo fui capaz de detener, y le grité al oído que teníamos que huir de aquellas desconocidas criaturas de la noche. Pero él ni respondió ni rebajó el frenesí de su indescriptible música, en tanto unas extrañas corrientes de viento parecían recorrer velozmente toda la bujardilla en medio de la negrura y el estridente caos. Cuando mi mano tocó su oreja, me estremecí, aunque no supe por qué. No hasta que no palpé su petrificado rostro, un rostro frío y rígido como el hielo, que no respiraba y cuyos ojos vidriosos y desorbitados miraban inútilmente al vacío. Y entonces, tras encontrar por algún milagro la puerta y el gran pestillo de madera, huí como loco de aquella cosa de ojos vidrios sentada en la oscuridad, así como del malsano aullido de aquella maldita viola, cuya furia se estaba redoblando en el momento en el que me lancé escaleras abajo. Descender saltando, flotando, volando por aquellas interminables escaleras, a través de la oscura casa, salir corriendo como un poseso a langosta, empinada y vetusta costana llena de tramos de escalera y casas peligrosamente inclinadas, bajar con ruidosas zancadas por escalones y adoquines hasta las calles de más abajo y el pútrido río encajonado entre almacenes, cruzar jadeando el enorme y sombrío puente hasta las amplias y salutíferas calles y bulevares que no son familiares, todos ellos recuerdos vagos e imprecisos, pero terribles, que se aferran a mi memoria. Yo recuerdo también que no soplaba el más mínimo viento, que la luna brillaba en el cielo y que las luces de la ciudad centellaban por doquier. A pesar de mis búsquedas e investigaciones sumamente cuidadosas, no he logrado volver a encontrar la Rue d'Ussel desde entonces. Aunque no es algo que lamente por completo. Ni ello, ni la pérdida en abismos inimaginables de esas hojas escritas con letra apretada, que eran lo único que podría haber dado explicación a la música de Eric San.